Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Vamos a ver la situación de Europa antes del descubrimiento de América. Este es un tema muy importante que tenemos que estar nosotros trabajando para ir viendo la situación que va a dar en Europa de este periodo. Recordemos, primeramente, ¿cuál es la situación de Europa? Las grandes rutas comerciales que durante siglos habían estado abiertas, esto es el paso por Constantinopla, la cual conectaba con dos rutas comerciales muy importantes. Hacia el norte, con lo que es la ruta de la seda, que iba rumbo a China, y hacia el sur, de Constantinopla a Damasco, de ahí a Bagdad, y de Bagdad iban hacia el Golfo Pérsico para embarcarse rumbo a lo que era la India. Ambas rutas comerciales eran muy, pero muy importantes durante este periodo. Recordemos, en el momento que cae Constantinopla, prácticamente todo queda en control de los árabes. Los árabes no fácilmente iban a permitir que los europeos estuvieran pasando por esta zona. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Al cerrarse Constantinopla, los musulmanes empiezan ellos a cobrar los precios que ellos creen necesarios para poder dejar pasar las mercancías. ¿Esto qué trae como consecuencia? Esto trae como consecuencia, chicos, que permite que a partir de este momento se empiecen a buscar otras rutas para poder llegar a lo que es el continente asiático. En concreto, hay dos rutas importantes. La primera de ellas tiene que ver con dar el paso alrededor de África. Recordemos que en el continente africano, durante este periodo, había sido muy poco explorado, sobre todo por la zona costera. Se empieza a bordear, se da la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza y eso da un indicio, sobre todo a los portugueses, de que hay la posibilidad de que puedan llegar por mar a lo que es la India. Posteriormente, segundo elemento, se alcanza a llegar a la India por mar viajando directamente desde Europa. El ejemplo más claro, bueno, Bartolomé Díaz es el primero en dar la vuelta al sur de África, pero Vasco da Gama y algunos otros exploradores como Alfonso Alburquerque son los primeros en llegar tanto a la India por mar como hacia la costa sur de Asia. O sea, estos lugares que actualmente corresponderían a Malasia, Singapur, toda esta zona, por parte de los exploradores europeos. Hay también una nueva necesidad de rutas comerciales, pero estas rutas comerciales son muy importantes, ya lo estamos manejando. O sea, los exploradores de aquella época van bordeando las costas. Ahora, hay que tomar un elemento muy importante. ¿Cuál era la idea del mundo en este momento? Este es otro nuevo subtema. Esta idea del mundo que existía durante este periodo, vamos comenzando a ver cómo pensaban las cosas. Primeramente, Aristóteles. Aristóteles argumentaba que el mundo era plano y que el cielo eran una serie de esferas. En cada una de las esferas, muy equivalente a las cebollas, en cada una de las esferas había una parte o una órbita planetaria. Por ejemplo, estaba la esfera de Venus, la esfera de Marte, la esfera de la Luna, la esfera del Sol. Eran 7 esferas. En la séptima esfera estaban las estrellas. Esa es la idea que manejaba Aristóteles en aquel entonces. La idea que ve en la India es una cosa bastante peculiar. ¿Por qué? Porque ellos también argumentan que la Tierra era un plano, pero este plano era cargado por un elefante y el elefante era cargado por una tortuga y así definitivamente hasta el infinito. Uno podría argumentar, bueno, ¿y qué onda con esta situación? ¿Por qué esta idea del elefante y de la tortuga? Déjenme decirles que la tortuga por ser el animal más longevo y el elefante por ser el animal más grande que había en aquella época y que el hombre tenía conocimiento de él y que estaba en lo que corresponde en la tierra firme. Ahora, un elemento, ¿por qué tortuga y elefante? También había una cuestión para poder justificar, chavos, lo que eran los famosos sismos. ¿Qué pasa en este momento? Sí, o sea, si llegaba a temblar,
¿Qué argumento daban? Sobre todo, estamos en la India, que en esa zona también es altamente sísmica porque se da el choque de dos placas. El primer argumento que ellos decían era, bueno, si está temblando, ¿por qué motivo es? Si pues sencillamente la tortuga se está rascando, o la tortuga se está moviendo, o el elefante se está rascando. Era una forma muy rudimentaria para ellos poder justificar que el mundo se movía. De ahí vamos con lo que corresponde a la idea bíblica. ¿Qué onda con la idea bíblica? La idea bíblica prácticamente sostiene la misma cuestión de que el mundo era plano. Incluso dentro de la idea bíblica había un razonamiento el cual decía, el sol y la luna se mueven alrededor del plano que es la Tierra. Así es que aguas, porque en este sentido estamos hablando de una teoría geocéntrica del universo. ¿Qué significa geocéntrica? Que la Tierra es el centro del universo. Así es que son ideas que se están dando en este momento, pero ojo, ¿qué pasa en este momento? Déjenme decirles que en este momento, chavos, sobre todo en la época de Cristóbal Colón, a pesar de lo que muchas veces se nos ha dicho, déjenme decirles que en este periodo ya había una idea generalizada de que el mundo era redondo. Pero ¿cuál era el problema? No se sabía qué tan redondo era. Unos decían que podía ser la circunferencia de cierta cantidad de kilómetros, otros argumentaban que podía ser más. Aquí lo más importante, chavos, es que Cristóbal Colón fue el primero en comenzar a decir, ¿saben qué? Si nos echamos a la mar, después de cierta cantidad de kilómetros, vamos a poder llegar a Asia. Lógicamente que en la idea, en la cabeza de él, no cabía la posibilidad de que hubiera algo intermedio entre Europa y Asia, como lo que se va a topar. Ahora, esta cuestión de esta idea de Colón va a venir a enriquecerse o va a venir a apoyar a los marinos de la época a través de los nuevos instrumentos de navegación. El más importante que es el que tiene en la lámina, que es el astrolabio. ¿Qué onda con el astrolabio? El astrolabio fijabas lo que es la estrella polar o estrella del norte y con eso, y también tomando como referencia el horizonte, podías ir midiendo o sacando las coordenadas donde te encontrabas. El problema del astrolabio es que solamente lo podías utilizar durante la noche y siempre y cuando estuviera el cielo despejado. Aún así, esto les permitió echarse a la mar. Pero ojo, había un gran problema. ¿Cuál era el problema? El problema eran las embarcaciones. ¿Qué pasa con las embarcaciones en ese momento, chavos? Las embarcaciones tenían el problema de los depósitos del agua. Sí, eran embarcaciones grandes, podían llevar alimentos, podían llevar a varias personas, podían ir pescando en el camino, pero el problema grave era el agua dulce. ¿Esto por qué? Porque tenían depósitos muy limitados de agua dulce. ¿Esto qué traía como consecuencia? Esto traía como consecuencia que los marinos de esta época tuvieran mucho miedo de echarse al mar, sobre todo navegar hacia el occidente. ¿Por qué? Porque ellos sabían que echarse al mar, ojo, con un error de cálculo, podía llevarlos a todos a la muerte. Uno podría decir, sí, pero habrá épocas donde puede llegar a llover. Sí, no lo niego, sí hay momentos en que puede llegar a llover, pero hay otro elemento más. Acuérdense que hay épocas durante el transcurso del año en donde, sobre todo en el hemisferio norte, el viento está en calma, ¿sí? Sobre todo estos meses de abril, de marzo a mayo, en donde nosotros lo hemos visto dentro de la zona metropolitana del Valle de México, en donde prácticamente los vientos están en calma. No sopla el viento. Esto también puede llegar a suceder en el mar. Esto al llegar a suceder en el mar, chicos, podría generarte un problemón, pero problemón realmente grave. ¿Por qué un problemón realmente grave? Simple y sencillamente, si no sopla el viento te puedes consumir el agua, pero uno puede decir, puede llover. No, chavos, en estas épocas del año no hay precipitación o es una precipitación muy escasa. Así es que al no estar soplando el viento, ¿esto qué consecuencia te podía traer? Simple y sencillamente de que pudieras quedarte varado, o sea, parado en el mar, o ya sea algunas horas, o ya sea algunos días, o podían ser semanas. Esto con un límite muy importante de agua
podía generar que los llevara a todos a la muerte. Así es que ese era el gran temor de aquella época, echarse al mar al occidente, no por los instrumentos, sino porque no había los suficientes depósitos de agua y además se desconocía un poco lo que era el clima, sobre todo hacia la zona ecuatorial y mucho más viniendo desde Europa rumbo hacia el continente americano, que era lo que se iban a topar. Y por último, la situación de la península ibérica para el siglo XV. La situación de la península ibérica es muy, pero muy peculiar. Recordemos, la península ibérica, hoy en día España y Portugal, estaba dividido en diferentes reinos. El reino de Portugal, el reino de Castilla y León, el reino de Aragón, el reino de Navarra y el reino o el Emirato Árabe de Granada. Son diferentes reinos que en este momento incluso algunas veces entre ellos mismos se están peleando. Caso concreto entre lo que es Portugal y lo que es Castilla. Pero todos ellos veían con gran temor a lo que era el Emirato de Granada. ¿Esto por qué? Porque durante varios siglos el Emirato de Granada tuvo prácticamente el control de la península ibérica. No por nada se le llamaba el Al-Andalus. Sí, de ahí viene el término Andalucía, ¿sí? Así es que el Al-Andalus fue muy importante para este periodo. Así es que, ¿de qué forma se empezaron a realizar las unificaciones? La forma como se empezaron a realizar las unificaciones, chavos, fue nada más y nada menos por enlaces matrimoniales. Ah, caray, ¿cómo es este rollo? Sí. Se casaba una princesa de uno de los reinos con otro príncipe de otro de los reinos. Así es que en el momento que ambos llegasen a tomar la corona, habría la oportunidad muy importante de que en determinado momento pudieran ellos unificar los dos reinos. Pero lógicamente que no los iban a unificar ellos en el momento en que se casaran. ¿Quiénes lo iban a unificar? La idea era que sus hijos unificaran los reinos. ¿En qué sentido los hijos unificaran los reinos? Simple y sencillamente, que cada uno de los hijos de estos reyes, en donde ellos, cada quien gobernaba su propio reino, pero a veces con una sola decisión para ambos reinos, que los hijos de ellos sean realmente una sola cabeza para dos reinos. O sea, sí, podrían gobernar, aquí en este caso no el hijo, sino va a ser el nieto de los reyes católicos, el nieto de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, o sea, en este caso Carlos I, sea el que gobierne no solamente en Aragón, sino también en Castilla. He aquí la importancia de estos personajes y sobre todo de lo que ellos van a ir realizando. Espero por favor que con esto haya ayudado y hayas podido realizar tu apunte.